Hola, es un gusto volverte a saludar a través de este canal de video. El día de hoy veremos otro tema importante relacionado con polinomios. Hoy aprenderemos cómo hacer multiplicación de polinomios. Pero antes de entrar en materia sobre este tema, primero veamos algunos antecedentes o un antecedente muy importante. Esto más adelante en alguna de tus asignaturas cuando ya estés en tu bachillerato, ya sea en la asignatura de álgebra y principios de física o física y su matemática, ambas pertenecientes al primer módulo del bachillerato a distancia, lo vas a ver como parte de las leyes de los exponentes. ¿Qué nos dice esta ley de los exponentes? Bueno, la ley nos dice que cuando tenemos una misma base, es decir, cualquier variable, número, etcétera, que ya sabemos que se llama base, que está elevada a un exponente cualquiera, que en este caso está representado por la letra m, y se multiplica por otra base que es exactamente la misma, y esta base está elevada a un exponente n, que es cualquier otro número, el resultado nos va a dar la misma base, es decir, las bases se van a poner una sola, pero en el caso de los exponentes se van a sumar. Esto es muy importante que lo entiendas. Cuando tengamos dos bases iguales, siempre tienen que ser iguales, multiplicándose entre sí, lo que se va a hacer es dejar como resultado una sola base con la suma de los dos exponentes como el exponente resultante. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta este antecedente, ahora veamos cuál es el procedimiento para poder efectuar la multiplicación de polinomios. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Lo primero que tienes que hacer y tenemos que entender que en la parte de multiplicación de polinomios vamos a multiplicar término a término. Recuerda lo que es un término y este término solamente se va a poder multiplicar con otro término. ¿Ok? Como segundo paso tenemos que multiplicar los coeficientes de cada término. Aquí mucho cuidado con las leyes de los signos. Recuerda que ya aprendimos cómo multiplicar en este caso operando signos ya sean positivos o negativos. Esto es de suma importancia. Recuerda que un signo puede hacer la diferencia en nuestro resultado. Y finalmente hay que sumar los exponentes para las mismas bases. Es decir, vamos a aplicar el antecedente que acabamos de ver como parte de las leyes de los exponentes. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos tres tipos de casos para multiplicación de polinomios. Podemos tener un monomio por un monomio por un polinomio o un polinomio por un polinomio. Veamos con ejercicios prácticos cómo es que aplicamos esta metodología que acabamos de ver. La primera parte sería multiplicar un monomio por un monomio. Recuerda que un monomio es una expresión algebraica que solamente consta de un término. En este caso el primer término que tenemos y que vamos a multiplicar es 6b multiplicándose por menos 4b a la quinta. ¿Ok? Ahora, recuerda lo que hemos visto. La primera parte es multiplicar término a término. Tenemos un término, un segundo término. Un monomio, otro monomio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar los coeficientes teniendo cuidado de las leyes de los signos. Te sugiero, como lo he venido haciendo a lo largo de los videos, no saltarte pasos, no hagas operaciones mentales que te puedan llegar a meter o a hacer cometer un error. ¿Ok? Tenemos entonces que el coeficiente de esta b sería el 6 multiplicado por el coeficiente de menos 4b a la quinta, que sería el menos 4. Por otra parte, aplicamos entonces la suma de exponentes para las mismas bases. ¿Qué va a ser la que tenemos? Tenemos a la letra b y a la letra b. Por lo tanto, la base va a quedar una sola y sumamos los exponentes. Recuerda que cuando una variable no tiene un exponente explícitamente escrito, decimos que ese exponente tiene como valor un 1. Por lo tanto, entonces me queda b a la 1 más 5. Hacemos operaciones. 6 por menos 4 es igual a menos 24 y multiplicado por la base b, cuyo exponente va a ser 1 más 5, es igual a 6. Con esto sabemos que la multiplicación de estos dos monomios me va a dar como resultado este siguiente monomio. ¿Ok? Veamos un ejemplo más con más liberales. Tenemos z por y multiplicado pero por menos 8x al cuadrado por y al cubo por z a la cuarta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar término a término. Este es un término completo, este es otro término completo. Aunque este término tiene más parte variable o más variables que el otro, pero acaba siendo un solo término.
2 vamos a multiplicar los coeficientes de cada término. Recuerda que cuando no aparece como tal el coeficiente, sabemos que ese valor es 1, porque 1 por cualquier cosa nos va a dar esa misma cualquier cosa. 1 por ZY nos daría la misma ZY. Por lo tanto, el coeficiente de este factor sería 1 y el coeficiente del segundo monomio sería menos 8. Las bases, ¿qué bases tenemos? Tenemos 3 bases y la recomendación es que las acomodes en orden alfabético. X, Y, Z, para este caso que tenemos X, Y, Z. En este caso no tengo X en esta parte, la dejo como tal, pero sí tengo una X al cuadrado, la mantengo. Ahora tengo Y tengo una aquí y tengo otra acá, exponente 1, exponente 3, por lo tanto me queda una sola base, que es la Y, elevada al exponente 1 más 3. Finalmente la base Z tengo Z1, que la tengo de este lado, y Z4, que la voy a sumar de este lado. Hacemos operaciones, 1 por menos 8 me queda menos 8, X al cuadrado se queda como tal, Y1 más 3 es igual a Y a la cuarta, Z1 más 5 es igual a Z a la 5. Este es el resultado de haber multiplicado estos dos monomios. Si te fijas, lo único que hemos hecho es aplicar esta metodología. Término por término, multiplicación de coeficientes teniendo cuidado de las leyes de los signos y finalmente aplicamos esta ley de los exponentes que nos dice que dejemos la misma base y sumemos exponentes. ¿Ok? Bueno, vayamos al siguiente caso cuando tenemos un monomio por un polinomio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, aquí nos apoyamos en algo que se llama la ley distributiva de la multiplicación. En este caso lo que estamos haciendo es que este término, que es este monomio, va a multiplicar a cada uno de los términos del polinomio. Y recuerda, término a término vamos a ir aplicando nuevamente la metodología que hemos aprendido. ¿Ok? Entonces tenemos como primera parte 4xy al cuadrado por menos xy a la quinta. Esto lo ponemos en color rojo de este lado y nos queda el 4 por el menos 1. Recuerda que cuando no hay un número como tal, el signo acompañaría en este caso de un 1 y tendríamos los dos coeficientes. Base X, la dejamos igual y los exponentes de cada uno es 1 y 1, por lo tanto los sumamos. Tenemos ahora la y al cuadrado, y a la quinta, dejamos una misma base, aplicamos leyes de los exponentes, me queda y es igual a 2 más 5. ¿Ok? Con esta parte, este monomio ya multiplicó al primer término de este polinomio. Vamos ahora a ir por este monomio por el segundo término y lo vamos a colocar en color azul. 4 por el 6 lo tenemos de este lado, X, la misma base para ambos, exponente 1, entonces me queda 1 más 1, Y al cuadrado por Y a la 1, Y al cuadrado más 1, y finalmente aquí tenemos una Z, la cual pasamos tal cual. Muy bien. Ahora vayamos a multiplicar este monomio por el último término de mi polinomio y lo colocamos en color verde de este lado. Coeficientes 4 por 2, lo dejamos expresado de esta manera. Base X, exponente 1, exponente 2, exponente 1 más 2, aplicando las leyes de los exponentes. Finalmente base Y, la base Y está al cuadrado, acá no hay base Y, por lo tanto la paso tal cual. Y finalmente tendría base Z, no tengo de este lado, pero de este lado sí la tengo, la coloco de este lado. Hasta aquí ya tenemos 3 términos diferentes que vamos ahora a simplificar haciendo las operaciones que dejamos indicadas. 4 por menos 1 me queda igual a menos 4, X, 1 más 1 me queda X al cuadrado, 2 más 5 me queda a la 7. Más 6 por 4 es igual a 24, X, 1 más 1 me queda igual a 2, Y es igual a 2 más 1 me queda igual a 3 y esto es igual a 0. 4 por 2 es igual a 8, X es igual a 1 más 2 es igual a 3, Y al cuadrado se pasa, Z al cuadrado se pasa. Este es el resultado de la multiplicación de este monomio por este polinomio. Si te fijas, la regla es sencilla. El monomio va a multiplicar a cada uno de los términos del polinomio. Seguramente que ya estarás pensando cómo hacer la parte de polinomio por polinomio. Efectivamente, lo que vamos a hacer en polinomio por polinomio es que cada uno de los términos de mi primer polinomio va a multiplicar a cada uno de los términos del segundo polinomio. Veamos este ejercicio. Tenemos a más 5 que multiplica a b menos 8. ¿Qué hacemos entonces?
primer término por cada uno de los términos del segundo polinomio. Por lo tanto va a ser a por a más a por b y luego a por menos 8. Posteriormente el segundo término va a ser 5 multiplicado por ab y luego el 5 multiplicado por el menos 8. Cada uno de los términos, en este caso a, en este caso 5, van a multiplicar a cada uno de los términos del siguiente polinomio. ¿Ok? Veamos entonces, a por ab lo colocamos en color negro, no hay coeficientes, nos quedaría 1 por 1, lo podemos dejar igual y entonces me queda exponente 1, exponente 1, entonces me queda 1 más 1 es igual a al cuadrado. Ahorita lo vamos a ver y la base b se queda tal cual. Siguiente término, a por menos 8, entonces dejo coeficientes, es el menos 1 por el 8 y me queda por la a, que es este término que tenemos de este lado. Ya terminé con el primer término por cada uno de los términos del polinomio. Tengo entonces ahora que trabajar con el segundo término. El segundo término es en este caso el 5 va a multiplicar a por b y me queda 5a por b. Finalmente el 5 va a multiplicar a menos 8 y me queda menos 5 por 8. ¿Ok? Mucho cuidado con no olvidar el tema de los signos. Ahora, vayamos a hacer las operaciones. Teníamos 1 más 1 me queda al cuadrado por b, menos 1 por 8 me queda 8a, 5ab que ya habíamos hecho y menos 5 por 8 me queda igual a menos 40. Si te fijas, la regla que estamos aplicando es exactamente la misma. ¿Qué pasaría en caso de que el polinomio fuera más grande, que tuvieras 3 términos por 4 términos? La metodología va a ser la misma. Cada uno de los términos de tu primer polinomio tiene que multiplicar a cada uno de los términos del segundo polinomio. Segundo término por cada uno de los términos del segundo polinomio, tercer término, así hasta n cantidad de términos, de tal manera que todos los términos se multipliquen entre sí. La misma regla estuvimos siguiendo, multiplicación término a término, multiplicación de coeficientes teniendo cuidado de aplicar correctamente las leyes de los signos y finalmente la suma de exponentes, que es esta ley de los exponentes, dejando una sola base y sumando los exponentes. Bueno, pues ahora te toca a ti, es momento de practicar lo que hemos aprendido y con ayuda de tu instructor o instructora esto será más fácil. Bueno, espero verte en el siguiente video, que tengas buen día.